Muy buenos días, este es el informativo de Oriente Capital. Tenemos el placer, como todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, tiempo de México, de platicar con Cristian La Mesa. Cristian, buenos días. Muy buenos días, querido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, preocupado, pero también fíjate, te comentaba aquí en la transmisión de YouTube que cuando veo las noticias, me acuerdo de los consejos que nos has dado en este espacio en relación qué cosas creerle a Trump y qué cosas no creerle a Trump, sus distractores, ¿no? Yo lo llamaría así como fuegos artificiales, como el caso de esta bronca en la que se mete con el Papa, y el Papa pues es americano, él conoce bien no solo el tema de la religión, por supuesto, no por nada es el Papa, pero conoce muy bien a los americanos. Entonces, ya le respondió, creo que le respondió correctamente, y quiero empezar con eso porque acaba de hablar Giorgia Meloni, mi querido Cristian, que era una de las grandes aliadas de Trump, y dice, hermano, te metiste con el Papa y a un italiano no le puedes decir eso, ¿no? Sí, sí, a pesar de que el Papa no es italiano, que la inmensa mayoría de los papas a lo largo de estos 2000 años de historia de la Iglesia, la gran mayoría han sido italianos, pero eso no quita que el sumo pontífice, el Papa de Roma, es una autoridad no solo religiosa, sino también es una autoridad política. Esa es justamente la comparación que yo hacía cuando se hizo el magnicidio de Ali Khamenei. Uh -huh. Y en este sentido, fíjate que hasta el presidente de la República Islámica del Irán le mandó un comunicado de solidaridad al Papa, porque en Irán, que hemos mencionado muchas veces, ¿no? El carácter sumamente tolerante de la rama chiita del Islam, tienen un profundo respeto por la figura de nuestro Señor Jesucristo, que ellos lo toman como un gran profeta Uh -huh. dentro del Corán. Incluso la única mujer que es mencionada en el Corán es la madre de Cristo, también con muchísimo respeto. Entonces, por supuesto que la ofensa al Papa León XIV es algo que realmente, digamos que cruza límites. Creo que a todas las religiones se las debe respetar, Sí. y, y en ese sentido yo creo que lo que explica la actitud de Giorgia Meloni, que es una política muy hábil, hay que decirlo, que es lo que le falta a Donald Trump. Vos sabés, y yo lo repito, y creo que mis declaraciones las baso en mis análisis y en mi forma de ver el mundo y la actualidad, y yo, como vos bien sabés, y nuestra audiencia lo sabe, y pueden buscar en los archivos, yo he tenido muchas definiciones muy favorables a Donald Trump, especialmente en su primer año, el año pasado, donde se perfilaba como una persona que iba por los carriles que él más o menos había delineado, que había eh, especialmente en el tema de la relación con Rusia, la posición con la OTAN, la guerra en Ucrania. Eh, y en ese sentido yo tenía una visión favorable, pero este año realmente está sorprendiendo con un giro, un viraje que parece, si bien sigue con su enfrentamiento con los globalistas, parece estar dándole la derecha al ala más conservadora y guerrerista del Partido Republicano. Y en ese sentido, estar cometiendo muchos errores, y no llama la atención que figuras como, que ahí es donde, perdón, se ve la falta de estatura como estadista que tiene Uh -huh. Donald Trump, ¿no? Puede ser un muy buen negociador, puede ser una persona con muchas habilidades, pero evidentemente está demostrando en su relación con Israel que le falta la estatura de estadista que sí tiene Giorgia Meloni, y que evidentemente está sabiendo tomar distancia de una figura que realmente está perdiendo popularidad entre sus propios acólitos. Hay que recordar cómo en Estados Unidos muchísimas figuras muy relevantes
y representativas del America First y del MAGA, Sí, del MAGA. están tomando distancia de Donald Trump porque realmente esa imagen que vemos en pantalla es algo muy ofensivo para Sí, sí, sí. todos los creyentes, que Donald Trump, yo no sé, realmente yo creo que o realmente ya cree que está en un nivel de eso que decimos de estar más allá del bien y del mal, que cree que puede hacer cualquier cosa, que evidentemente no es así, hay cosas que se respetan, y está muy, muy mal asesorado. Esa Sí, imagen es sumamente irrespetuosa. Cuando hizo también una imagen con inteligencia artificial, él ataviado como el Papa, también creo que fue sí, un disparate. Cuando hizo ese meme muy irrespetuoso con la familia Obama, gente que yo sí, desprecio claro. profundamente. Yo a Barack Obama lo desprecio profundamente, creo que fue y es un ser nefasto para toda la humanidad, pero de ahí hacer un meme caricaturizando a su familia como Sí, simios, sí, sí, sí. toca unos temas que son muy cercanos al racismo. Entonces que yo creo que para ir cerrando esta parte, ¿no? Y seguir dialogando, Sí, sí, sí. la gente inteligente dentro de lo que es este conservadurismo nacionalista en Occidente, yo creo que están empezando a alejarse un poco de Donald Trump porque él mismo se está haciendo un flaco favor, Sí, le está haciendo un flaco favor al soberanismo en Occidente. Vemos lo que le pasó a Víctor Orbán, que yo no descartaría que, no digo el total, pero en parte pueda ser un coletazo de estos dislates de Donald Trump, esa gran sí. cercanía de Víctor Orbán con Donald Trump. Esto explicaría también este alejamiento de Meloni. Y creo que esto lo decía ayer, sí, ayer en Negocios Televisión. eh, Cuando uno de repente, no digo los enemigos, la gente que está cerca de uno, que sabe que lo aconseja y lo quiere bien, le dice, mira, te estás equivocando, fíjate esto, me parece que te estás equivocando, me parece que por ahí no es. Y uno empieza a creer que todo el universo está en contra de uno, que todo el universo está equivocado y que uno es el que está acertando, me parece que ahí uno tiene que revisar porque generalmente todo el universo no se equivoca, sino que es más probable que uno se esté equivocando. Y creo que es lo que le está pasando a Donald Trump, que no está escuchando a nadie, no está escuchando a figuras como Tucker Carlson, se Ujú, enemistó ujú. con Marjorie Taylor Greene, y hay un número enorme de gente que realmente lo ayudaron y creo que fueron artífices de este segundo Donald Trump en la presidencia, y él no decide otra cosa más que hacer estas payasadas y llevar a Estados Unidos a una guerra que nadie quiere en Estados Unidos y a una crisis mundial con implicancias económicas, con un montón de implicancias por hacerle el caldo gordo a un psicópata Ujú. despreciable como es Benjamín Netanyahu y todo su séquito de supremacistas y racistas. Sí, fíjate, yo quería poner la imagen para pasar ya al siguiente tema, que tiene que ver con lo que parece que es un profeta, como tú comprenderás, decimos aquí en México, mi querido Cristian, en relación con tus proyecciones políticas. Pues para cerrar el tema, estamos viendo la imagen en pantalla para los que nos siguen en nuestro canal de YouTube, porque tú tocaste el tema y le diste en el clavo, por eso puse la imagen, no solo porque Donald Trump dijo, no, soy un doctor, no es cierto, pues cree que somos idiotas, pues hemos visto imágenes de Jesucristo y está vestido en túnica blanca con esta otra túnica roja, pero por lo que dijiste de los Obama, yo no veo un afroamericano en esta imagen, yo no veo un japonés, yo no veo los diferentes razas que conformamos el mundo. O sea, es un tipo súper racista. Yo me imagino que tiene una persona que le hace las redes sociales, no creo que él se siente a usar la inteligencia artificial, pero sí, sí creo que él le dé las instrucciones a esta persona. Y creo que como tú dices, independientemente que lo haga por el tema de distraernos y de desviar la atención de este fracaso en la guerra contra Irán, pues lo tenemos con estos, bien lo dijiste tú, con estos dislates. Y quiero pasar, nos vamos a ir desde aquí hasta China,
porque Xi Jinping dijo que es el colapso del orden internacional y lo vemos con las mentiras de Estados Unidos. Dice la prensa de Estados Unidos que dice Trump, que por cierto ya arremetió contra el New York Times, que no está pasando ningún barco, e imágenes satelitales nos muestran que sí están pasando barcos por el estrecho de Hormuz, Cristian. Sí. Quería agregar una cosa en 5 segundos antes de proseguir, y yo pensaba lo siguiente, que creo que puede ser esclarecedor. Donald Trump, hay que recordar que tiene una personalidad megalómana. Él es un megalómano, yo estoy convencido que sueña con que su rostro esté ahí en el monte Wilmore, creo que es donde están los rostros de los presidentes. Creo que si se apropia de Groenlandia le gustaría que se llame el estado Donald Trump. Estoy seguro de esas fantasías. Y yo creo que eso puede hacer que entre en una especie de delirio personalista que hace que caigan estas cosas, ¿no? Que crea que bueno, que es gracioso, o que hasta él se puede comparar con Jesucristo. Pero bueno, ahora, pasando a lo de China, el presidente Xi Jinping dijo algo muy claro, muy revelador, y que creo que es un poco el famoso "el rey está desnudo", ¿no? Y el que lo dice y el que busca poner orden es el que se muestra como un líder. Y hoy Donald Trump es como un chico caprichoso haciendo berrinches, diciendo cuál es la realidad y cuál no, ¿no? Como dice el querido amigo, que lo traigo de vuelta a Alberto Iturralde, cuando cita a Groucho Marx en una de sus películas, cuando decía: ¿usted qué va a creer, lo que veo o lo que le digo yo? Bueno, fiel a esta premisa de Groucho Marx, parece que Donald Trump quiere que creamos lo que él dice, no lo que vemos con nuestros propios ojos. Pero es muy interesante y muy importante que Xi Jinping que señale esto como una especie de, entre comillas, reto hacia el mundo occidental, porque esto está dirigido especialmente al mundo occidental. Cuando dice que el mundo está en caos, e incluso en un caos moral, Xi Jinping está hablando del occidente colectivo. De eso es de lo que está hablando. El resto del mundo está en orden, ¿no? Acá no nos vendamos fantasías, más allá de algún conflicto regional, pero yo creo que hay una mayoría global que quiere, encabezado por ese mundo emergente, por esos países BRICS, por Rusia y China principalmente, países que quieren prosperar, que quieren crecer, que quieren desarrollarse en paz, como es la premisa de China, hacer negocios, donde entran los negocios no entra la guerra, y es una llamada al orden que los europeos globalistas, que odian profundamente a Donald Trump, no porque esté haciendo estas locuras, lo odian porque se enfrenta al globalismo y porque, más allá de sus dislates y de sus locuras, es una persona que por lo menos por lo que dice, estaría caracterizado en ese mundo o en esos mandatarios soberanistas. Y yo lo he dicho muchas veces, ojo que el soberanismo no es homogéneo. Ser soberanista no significa ser de izquierda o de derecha, bueno o malo. Es una forma, podríamos considerarlo con defender ciertos valores tradicionales, la soberanía popular, priorizar el bienestar de tu pueblo, ser proteccionista en lo económico, etcétera, diferentes cosas, pero no es un mundo homogéneo como sí lo suele ser el globalismo. Ahora, estos europeos que lo critican mucho a Donald Trump, y él les da todos los motivos, porque él se brindó en bandeja para que se hagan un festín, también son parte de ese mundo caótico y de ese occidente sumido en el caos moral. Porque Pedro Sánchez vaya a China a pedirle la escupidera, como decimos acá en Argentina, a Xi Jinping, y a criticar fuertemente a Trump, con razón, no quita que Pedro Sánchez ha sido uno de los principales escuderos del globalismo y de Estados Unidos, el Estados Unidos de Biden, para atacar a Rusia, porque justamente la cabeza de ese mundo emergente que quiere otra realidad, un mundo multipolar.
Entonces ahí es donde se da, viste, mucha mezcolanza, mucha cosa turbia, porque vos acordate que con Biden, estos mismos europeos calificaban a China de un enemigo, siendo que China Ujú. es el principal socio comercial de la Unión Europea. Sí, Para sí. que para hacerle el caldo gordo a Biden, cuando iba la anciana delirante de Nancy Pelosi a Taiwán en visita A oficial, Taiwán, claro, retando, sí, sí, sí. que hubo una crisis que muchos pensábamos que podía terminar a los bombazos, Sí, sí. la provocación a Beijing. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que mirar que Starmer critique estas actitudes delirantes de Trump, no hacen que Starmer sea bueno o que yo tenga que hablar a favor de Sí, Starmer, porque también es un nefasto, son eh, globalistas. es un globalista Sí, sí, nefasto, sí. protector de la pederastia en el Reino Unido. Él, cuando Sí, era sí, fiscal general, defendía una red de trata de menores que principalmente eran explotados por mafias pakistaníes. sí, Entonces, sí. acá eso es lo que yo a veces creo que hay que tomar con pinzas, y muchos, especialmente en nuestra querida región iberoamericana y queridos amigos que tienen tal vez un pensamiento progresista, creen que hay que ensalzar al que no siempre el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Hay veces que Sí. eh, yo no voy a salir a aplaudirlo a Pedro Sánchez Ujú, ujú, ujú. porque critique a Trump, porque también, a ver, se hace la Dalí de la justicia, pero también apañó al régimen ucraniano que Sí, durante 8 años asesinó civiles y niños en el sí, Donbass. sí, sí, Entonces, sí. este es un momento que hay que tener mucha claridad para observar el terreno, y hay que tener la claridad y ser tan punzantes en el juicio y en la mirada, justamente tomando el ejemplo de Xi Jinping. Repito, cuando habla de un mundo occidental, le agrego yo, Ujú, sumido en ujú. el caos, y no solo en el caos político, sino en el caos moral. Ahí se tienen que poner el sallo los europeos, porque son los principales artífices de la decadencia moral que vivimos. Y una cosita que me quedó pendiente, que creo que no lo dije, pero por las dudas lo digo ahora, que el Papa, León XIV, realmente habló y respondió como un jefe de Estado, como un Sí, sí, estadista. señor. En el avión. Sí, sí. Un religioso y responde Sí, como sí, un sí. estadista, y Trump, que Sí, debería sí, ser sí. un estadista, responde como un hooligan, como un barra brava, como decimos Sí, aquí sí, en sí. Argentina. Sí, tal cual como estos, este personaje que nos han metido Hollywood de los muchachos de las fraternidades, ¿no? O sea, Trump no se porta como estadista. Y lo dijiste tú muy bien. Yo quiero rescatar dos ideas de esto para pasar al siguiente tema, mi querido Cristian. Primero, tú mismo nos mostraste lo que era Trump al principio de su administración buscando la paz en Ucrania. Yo recuerdo muy bien que sus declaraciones eran distintas y pues ahora sí que, como decimos acá en México, lo perdimos Houston, ¿no? Haciendo referencia a este tema de la NASA. Y oye, voy a cerrar esta idea con 4 nombres para pasar a lo siguiente que tiene que ver con Líbano e Israel. Pues mira, Keir Starmer, Pedro Sánchez, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, el Papa, o sea, el mundo occidental que siempre era bloque con Estados Unidos, se está distanciando de Estados Unidos por pues, las locuras del emperador, decimos acá en México. Y en este sentido, J.D. Vance dice que que van las cosas, que fue positiva la reunión Líbano-Israel, y parece que, otra vez, ¿a qué voy con esta idea? Nos dice Estados Unidos que ellos ganaron la guerra. Sin embargo, al decir Irán, está Líbano conmigo y es parte del pacto de paz, y ya se sentaron a negociar porque si no, esto sería terrible, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Israel finalmente, aunque no se ha castigado por sus crímenes de guerra, que ese es otro tema, pero finalmente se sienta a empezar las negociaciones. Cristian, ilústranos, en este sentido, faltaría muchos, ¿hay un cese al fuego ya entre Líbano e Israel o cuál es el corte de caja de este conflicto? El tema entre Líbano e Israel es muy complejo, porque no olvidemos que
entre comillas, muy entre comillas, la guerra de Israel, de Netanyahu, no sería contra el Líbano, vuelvo a entrecomillar, sino contra Hezbollah. Ese es Ok, lo que que ellos siempre lo he dicho. escudan. Sí, sí. Exacto. Y el trato o las tratativas son con el gobierno del Líbano. Entonces, ahí hay una zona gris complicada, Ok. porque el gobierno del Líbano, que no tiene demasiado poder fáctico, que digamos, no, hasta donde yo tengo entendido, no es tampoco muy favorable a Hezbollah. Entonces, hay toda una zona gris, como es todo Medio Oriente, que da como para bastantes complicaciones, digámoslo así. Más allá de eso, creo que puede ser, a ver, con Netanyahu nunca se sabe y con Trump, con este Ok. Trump de su segundo año tampoco, pero tal vez podríamos abrigar cierta esperanza de que a pesar de que en esa primera jornada de diálogo en Islamabad parecía que todo había sido un fracaso y J.D. Vance no se mostró tal vez todo lo inteligente que se debería haber mostrado, tal vez se mostró eso y la realidad es otra cosa, porque lo cierto es que parecería que siguen los diálogos, que va a haber una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos y que tal vez de algún modo hayan forzado a Israel a dar el brazo a torcer maquillándolo como esta charla con el Líbano, ¿verdad? Ok. Porque acá no olvidemos otra cosa, Rey, que acá estamos también en un duelo de egos. Ok. Tenés al megalómano Donald Trump que quiere mostrarse victorioso y yo creo, estaba escuchando los otros días a Tucker Carlson, Ujú. realmente decía algo que, claro, para nosotros suena muy absurdo, pero no le faltaba razón. Decía, lo mejor que puede hacer Donald Trump es cantar victoria y retirarse. Una victoria Sí, que no es real, pero por lo menos se retira. O sea, por lo menos, bueno, dejémoslo delirar, porque el tipo no quiere mostrarse derrotado. Entonces, bueno, que diga que ganó. Pero el tema es que los iraníes tampoco, y es comprensible, claro. no quieren mostrarse derrotados porque no han sido derrotados, más bien todo lo contrario. Entonces no quieren, aparte de la injusticia que se cometió con ellos, entre comillas, la humillación de ser derrotados cuando la realidad es otra. Israel es el otro derrotado y no se quiere mostrar de ese modo. Entonces, Ok. es como que hay que llegar a un punto en el cual todos puedan mostrar, especialmente a su público, hacia adentro, mostrarse victoriosos. No es una situación realmente fácil y repito, esto paradójicamente podría ser extremadamente fácil, sentándose en una mesa de negociación, hablando puertas para adentro a calzón quitado, como decimos aquí en Argentina, y llegando a un acuerdo en el cual todos puedan mostrarse más o menos bien. Acá el factor, vuelvo a repetir, el factor decisivo y el peligroso de verdad es Israel, es Netanyahu. Hace pocos días, no sé si no fue en el día de ayer, David Barnea, el jefe de la Mossad, volvió a decir que, básicamente te lo resumo así, Rey, que la guerra contra Irán no va a terminar, va a seguir, que el objetivo es el cambio de régimen, que no van a renunciar a eso porque es un peligro existencial. Entonces, el tipo, el desgraciado, que le mintió a Donald Trump y Donald Trump que se dejó mentir y prefirió escuchar al Mossad que escuchar a la CIA, que le decía que no, que era una fantasía lo que le decían, que iba a haber un cambio de régimen con dos bombas que Sí. tirasen, que mataban al ayatolá y que eso iba a ser un paseo por Caracas. Bueno, el tipo que le vendió eso, que según diversas fuentes estaba viviendo desde principio de año en la Casa Blanca, el jefe del Mossad, David Barnea, Ok. calentándole la oreja todos los días y vendiéndole todo esto a Donald Trump, ese mismo desgraciado es el que dice públicamente que no van a renunciar al cambio de régimen en Irán y todas esas barbaridades. Entonces, vos date cuenta que
si no se cae Benjamín Netanyahu por una ventana, y esto estoy usando una metáfora, Sí, sí. eh, cualquier intento de paz va a ser demasiado frágil, demasiado endeble. Y yo creo que Benjamín Netanyahu debería ser expulsado del poder, debería ser sacado. Si hay gente en Israel que tiene algún atisbo de instinto de justicia y de supervivencia, porque Netanyahu está destruyendo al Estado de Israel. Sí. Está destruyendo Israel. Y lo está destruyendo no solo en el tema de meterlo en estas guerras que están causando una enorme devastación en sus ciudades, están recibiendo un castigo que nunca antes en la historia de Israel habían recibido, sino que hoy es el principal alimentador del antisemitismo a nivel mundial. Es el tipo que hace que hoy muchos antisemitas asomen la cabeza y crean que tienen justificación de, por los crímenes aberrantes del Estado de Israel, hoy justificar su antisemitismo. Eso lo está haciendo Benjamín Netanyahu. Entonces, yo espero que la justicia de Israel lo meta preso por sus crímenes de corrupción, o bueno, que suceda algo que libere al mundo de este personaje y de todo su séquito de Itamar Ben-Gvir, ese supremacista delirante que es el ministro de Seguridad, el de Finanzas que es Smotrich, y todo ese gabinete que tiene de delirantes supremacistas, y que Donald Trump también sepa rodearse nuevamente de ese excelente equipo con el que se rodeó al principio de su mandato y al que creo que escuchaba, a Vance, a Tulsi Gabbard, a Kennedy Jr., a Marjorie Taylor Greene, y se saque del medio un poco, y con esto cierro, a estos otros delirantes, porque vos fíjate, tenés delirantes con delirios mesiánicos en la élite política israelí, y también dentro del sionismo cristiano, que hacen una especie de aquelarre en el Salón Oval, todos orando alrededor de Donald Trump. Claro, y como después no va a hacer estampitas con su imagen como si fuera Jesucristo. Claro. Entonces, estamos entre delirantes que tienen delirios místicos y delirios mesiánicos. E hipócritas, sí, claro, por supuesto, o sea, porque no podemos olvidar pues estos escándalos de Jeffrey Epstein, ¿no? Y volvemos al tema. Donald Trump era dueño de Miss Universo en los días en que era amigo de Jeffrey Epstein, entonces no sabemos qué podía pasar en ese concurso. Oye, mi querido Cristian, usando la metáfora futbolera, pues te tengo que dar un pase a la red en un minuto porque ya se nos acabó el tiempo. Zelensky sale casi llorando, para que lo describas en 2 palabras, ya no tenemos tiempo, pero no la podemos dejar pasar tampoco. Es que Estados Unidos ahorita está ocupado, ¿alguien no tiene algunas pistolitas que me presten? ¿Qué te parece, Zelensky, ahora? Bueno, Zelensky, lo que pasa es que Zelensky quiere seguir sacrificando vidas ucranianas, quiere seguir derramando sangre de jóvenes inocentes que no están pidiendo ir al frente de batalla, más bien los están llevando a los golpes, y desgraciadamente no solo por ese afán destructivo y ese odio visceral contra el hermano pueblo ruso, sino que también para seguir alimentando sus cuentas bancarias, lo cual hace que esto sea realmente inmundo. Lo único que sabe hacer ese tipo es sacrificar vidas inocentes y pasar la gorra, como decimos en Argentina, ejerciendo la mendicidad y llenándose de miles de millones de dólares, y espero que en algún momento sea juzgado por estos crímenes. Ojalá que así sea. Te mando un abrazo hasta Pergamino, Argentina. Cristian, muchas gracias. Este es el informativo de Oriente Capital. Tenemos pausa. Regresamos, no se vaya.